Bueno, repito brevemente lo que estaba diciendo antes de empezar a grabar, que primero hay que repasar el concepto de topología, y suena bastante parecido a la palabra geometría, y es precisamente porque tienen relación. La geometría es el estudio de las figuras geométricas que nosotros conocemos, como pueden ser el cuadrado, el círculo, el triángulo, mientras que la topología es en cambio de las figuras que no conocemos. O sea, podemos tener un gráfico, y en el gráfico podemos tener una función que nos va a dar una figura que no necesariamente sabemos qué puede ser. Y entonces, como no necesariamente sabemos qué puede ser, no nos serviría como tal usar la geometría, y aquí es cuando se aplica la topología. Topología como tal es un estudio bastante abstracto y se lo estudia complejamente en la materia de matemáticas, pero como tal, aquí en cálculo de una variable, esto es lo único que necesitamos conocer, y aquí es donde entra el primer subtema de esta materia, que son los espacios y espacios métricos. Primero que nada, ¿qué es lo que ustedes entienden como un espacio? Como lo que está fuera del planeta, donde está la luna. Bueno, en cálculo de una variable, nosotros definimos el espacio como los reales, como los valores de los reales. Y puede estar en bastantes... A ver, si tenemos los reales, nosotros sabemos que tenemos o sea, la continuidad de la recta, donde tenemos los valores de todos los valores que esto involucra. Si tenemos los reales al cuadrado, ya saben, o sea, la gráfica, mejor, con más bonito me queda con las formas. La gráfica nos va a quedar en cambio así, ya que tendremos funciones que podremos elevar al cuadrado. Y asimismo, aquí está la y, la x, y podremos tener gráficas más, o sea, en otras dimensiones. También existe R3, que si vieron física en el pre estarán más familiarizados con este concepto, ya que se estudia al momento de sumar los vectores y hacer operaciones con vectores, pero por lo menos aquí, ahorita en cálculo de una variable, no vamos a usar como tal R3, solo volveremos a ver en cálculo vectorial. Entonces, podemos definir el espacio como los números reales, pero entonces, ¿qué vendría siendo un espacio métrico? Que así, a la vez no es lo mismo que métrica. Eso es un error muy común y algo que mucha gente se confunde al comienzo de la materia, que te piden hallar la métrica y piensan que están haciendo un espacio métrico. Bueno, estos dos no son similares. Y ahorita les explico en qué se van a diferenciar. Un espacio métrico como tal se puede definir como un conjunto de dos puntos. ¿Y a qué me refiero con esto? Un conjunto de dos puntos que no es vacío. Entonces lo podemos poner así. Perdón, vamos. Conjunto X no vacío. O sea, los que vienen del pre sabrán que un conjunto vacío se significaba cuando el conjunto como tal no tenía nada dentro. Era literalmente vacío. Bueno, para que sea un espacio métrico no puede ser así. ¿Y cómo vamos a definir esto? Muy sencillamente, un espacio métrico como tal lo podemos escribir de la siguiente forma. Espacio métrico. Vamos a usar la siguiente ecuación. O sea, no ecuación, la siguiente definición. X, D. Y bueno, me van a decir, ¿qué es X? X se refiere a los elementos que están dentro del conjunto. ¿Qué significa esto? O sea, X va a ser todo lo que me están involucrando dentro, o sea, todo lo que va a estar dentro del conjunto, que a la vez serán toda la función. Mientras que D va a ser igual a la métrica. Y aquí es donde entra el siguiente concepto. O sea, ¿por qué es que les digo que espacios métricos y métrica no es lo mismo? Fácilmente, o sea, por ponerlo de forma sencilla, porque uno depende del otro para existir. Entonces, necesitamos que estos dos se cumplan para poder decir que nuestro conjunto y nuestra función va a ser un espacio métrico. Y ahorita vamos a definir qué es entonces métrica. Bueno, nuestra métrica, como ya dijimos, también es un conjunto X no vacío, pero este funcionará, o sea, será una función distancia. Y ustedes recordarán que es una función, ¿verdad? Si no lo recuerdan, brevemente lo repasamos ahorita. La función se puede escribir de esta forma. Y o sea, por poner unos ejemplos de funciones. O también pueden recordar la definición bastante informal de que la función es como una caja, o sea, como una máquina, perdón, en la que yo ingreso algo y sale un nuevo resultado.
Por poner un ejemplo bastante popular, es el que ingresa una persona y esta es nuestra función que dice quitar cabeza, o puede ser quitar brazo, quitar algo, quitar cabeza, y entonces el resultado va a ser lo mismo, pero con lo que se aplicó la función. O sea, esta es una forma bastante informal de explicarlo, pero yo pienso que es un ejemplo bastante sencillo para comprender como tal la definición de una función. Y entonces podemos terminar de definir que la métrica es como una función distancia. Pero para definir una métrica necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos un punto de partida y un punto de llegada. Perdón, me salió feísimo. Y esto, ¿cómo se puede escribir de otra forma? Que es o sea, a ver, perdón, me adelanté un poco. Entonces, ¿qué podemos decir que es el punto de ordenada? ¿Ustedes se acuerdan de los pares ordenados? Los que acaban de pasar el pre. Bueno, los pares ordenados como tal se podían escribir de la siguiente forma. Y esto me va a dar un resultado, que a la vez va a ser el punto de llegada. Lo escribo con otro color. El punto de llegada como tal, pues va a ser el resultado de esto, que se va a escribir de la siguiente forma. Todo esto tiene que ser igual a los reales, o sea, tiene que estar dentro del conjunto de los números reales, como ya vimos arriba dentro, o sea, en el espacio. Hasta aquí. ¿Alguna pequeña pregunta que tengan antes de seguir? Bueno, entonces esto de aquí, como tal, es lo que nosotros vamos a usar cuando nos refiramos a distancia. Lo usaremos para calcular la distancia. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿y qué nos está tratando de decir esto? Vamos a visualizarlo. Es bastante sencillo de entender si lo miramos de una forma racional, por así decirlo. Y es que, a ver, sencillamente, yo tengo aquí un punto y tengo aquí otro punto. Estos están unidos o puede que no estén unidos. Y ya, este es mi eje Y este es mi eje X. Ya. A ver, ustedes sabrán que aquí yo tengo una coordenada que podría ser x1 y aquí x2, igual con y1 y y2. Entonces, esto como tal, ¿qué me está tratando de decir? Bueno, primero que nada, la ecuación que vamos a usar para resolver los ejercicios que tengamos que usar con esto es la siguiente, de x menos y. Pero como tal, x va a ser esta coordenada y y igual. Y así. Entonces, si se dan cuenta, es bastante lógico lo que nos está diciendo, porque si tenemos dos puntos que están diferentes, va a existir una distancia entre ellos, y esta distancia la podemos hallar restándola. ¿Y por qué ponemos el valor absoluto? Porque sencillamente la distancia no puede ser ni cero, ni tampoco puede ser negativa. Y esas son, de hecho, uno de los axiomas y condiciones que son necesarios que existan para poder decir que nuestra función es una métrica. Ya les voy a explicar bien qué significa eso. Antes de ir con los axiomas como tal, es necesario que tengan bien claro una cosa, y es lo siguiente. Toda métrica, esto es necesario que lo noten, toda métrica es una función, pero no toda función es una métrica. Y básicamente la mayoría de ejercicios, por no decir todos, los ejercicios que van a resolver con este tema se van a basar en esta frase que acabo de escribir. Es necesario que entiendan a o sea, qué está refiriéndose. A ver, se los explico rápidamente. Yo les dije que, yo les dije que la métrica puede ser una función y les di aquí los ejemplos de funciones. Y entonces, entonces con los axiomas que les voy a explicar ahorita, podemos decir que estos cumplen con nuestras condiciones para que sea una métrica. Pero vamos a encontrarnos con funciones con las que no van a cumplir estos axiomas o estas condiciones, que esta es otra forma de decirlo. Y entonces podemos decir que nuestra función no es una métrica y por ende no está cumpliendo con un espacio métrico.
Sin nada más que añadir, ahorita les muestro las condiciones que son necesarias. Como tal, son cuatro y son bastante sencillas. A ver, aquí están. O sea, son cuatro, pero o sea, las dividen en tres grupos. Aquí estamos. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, miren, volviendo a la fórmula esta que les... No, esa es la de acá. Volviendo a la fórmula de arriba. Un espacio métrico lo definimos como x, d. Y es cuando se cumplen las cuatro condiciones que estoy poniendo aquí, podemos decir que efectivamente es un espacio métrico. Y ahorita vamos a definir cada una de estas condiciones. O sea, les voy a explicar cada una porque puede que ahorita que las vean no se entienda muy bien qué es lo que está diciendo, pero no se preocupen. Y básicamente para resolver los ejercicios es esto lo único que tenemos que realmente entender. Toda la parte de acá es como tal la parte de la teoría, que algunos profesores ni siquiera la explican, para ser sinceros, sino que directamente te van a decir, esta es la ecuación y estas son las condiciones, o sea, hace ejercicios. Pero yo pienso que, de hecho, ese es uno de los principales problemas que existen para la materia de cálculo de una variable, y es que mucha gente como tal no está entendiendo qué es lo que están haciendo, sino que directamente se mecanizan y van a la parte práctica, que también es importante, obviamente, porque al final de cuentas eso es lo que te están evaluando. Pero yo pienso que para como tal realmente comprender lo que estás haciendo es importante tener un repaso teórico. Por eso traté de explicarles toda esta parte teórica que es como tal lo que está sucediendo al momento que estamos realizando esto. Espero de verdad se haya entendido. Si no se entendió una parte, por favor, díganmelo, lo vuelvo a explicar sin ningún problema. Mm. Bueno, ¿qué nos está diciendo la primera condición? Aunque realmente se les dice axiomas, pero decirles condiciones también sería correcto. Nos está diciendo que a ver, primero que nada tenemos que ir a la gráfica. Puede ser la misma gráfica de acá arriba, pero la vuelvo a dibujar, no se preocupen. Pero, si vamos a la gráfica, perdón, y tenemos dos puntos, el punto P y el punto Q. Tenemos P y aquí tenemos Q. Entonces, la primera condición que nos dice que P y Q no van a ser iguales. Entonces, si P y Q no van a ser iguales, es equivalente. Recuerden que este símbolo de la doble flecha significa equivalente a que la distancia entre P y Q va a ser mayor que cero. Y si se dan cuenta, es realmente lógico que la distancia entre estos dos no puede ser cero porque sencillamente son dos funciones diferentes. Una forma a ver, miren. Entonces, o sea, miren, recuerden que les dije que esto se iba a escribir de esta forma porque cada vez que escribimos distancia de algo con algo, básicamente es otra forma de referirnos a que estamos escribiendo esto. Entonces, al tener distancia de P, Q, básicamente lo que estamos diciendo en otras palabras es valor absoluto de P menos Q. Y esto tiene que ser mayor que cero. Y si ustedes saben las condiciones de valor absoluto, sabrán, o sea, esto es una condición, o sea, es una propiedad del valor absoluto. Sabrán que estos dos, si son diferentes, nunca va a dar cero. Y como tiene valor absoluto, tampoco puede ser negativo, independientemente del término, siempre y cuando sean diferentes. Por ende, podemos escribir esto de esta forma. Para que entiendan lo que hice, aquí apliqué propiedad del valor absoluto. Perdonen que mi letra es un poco fea. Y por ende, si tenemos esto, se puede decir que esto se cumple así. Yo les pregunto, ¿esto de aquí es lo mismo que tengo acá? Sí, ¿verdad? Entonces, como tal, está demostrado este teorema. Y es básicamente lo único que se está diciendo. Y como les digo, es bastante lógico. Y es como que casi obvio. El segundo teorema igual, por eso es que se lo suele agrupar en el mismo grupo, valga la redundancia. En el segundo, en cambio, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si P y Q esta vez son iguales, no que ahora son diferentes, sino que son iguales. Otra cosa, P y Q también lo pueden escribir como X y Y, eso depende del libro en el que estén,
pero en este caso lo estamos trabajando con P y Q, pero si tienen X y Y es exactamente lo mismo, al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Si P y Q efectivamente son lo mismo, la distancia entre P y Q me va a dar cero. Y es que otra vez yendo a la gráfica, suponiendo que ya no tengo esto, sino que ahora tengo en cambio esto. Aquí tengo P y aquí encima tengo también Q. Están los dos en la misma coordenada, en el mismo valor. Les pregunto, ¿va a tener algún valor si vuelvo a hacer la resta? No, ¿verdad? Es como que si cuando tú estás con una persona, con un amigo, y ese tipo está literalmente al lado tuyo, no hay distancia entre ustedes como tal. La distancia entre ustedes no existiría. Por eso sería igual a cero. Es exactamente lo que me está diciendo la segunda condición. Se dan cuenta que es hasta obvio. Bueno, una cosa que tengo que aclarar es, la cuarta condición como tal ya no se la evalúa dentro de la materia. O sea, hay profesores que directamente te van a decir solamente evaluar las tres primeras, la cuarta ya no le prestas atención porque sí es un poco más difícil de comprobar y es la más larga, pero igual por lo menos se las voy a explicar. Vamos. ¿Qué dice? En cambio, ¿qué nos está diciendo la tercera condición? La tercera condición es igual de lógica. Nos está diciendo que la distancia entre P y Q va a ser igual, el mismo equivalente a la distancia de Q y P. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volvamos a la gráfica. Les pregunto, si yo voy desde aquí hasta acá, ¿va a haber alguna diferencia con que si voy de aquí hasta acá? No, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el recorrido va a ser el mismo. Va a haber la misma distancia, no importa el punto en el que lo vea. Eso es lo que me está tratando de decir la tercera condición. ¿Y cómo demostramos esta condición? Muy sencillamente. Vean esto. Como les dije, que tenga esta distancia aquí, básicamente me está diciendo esto. P menos Q. Y esto que me está diciendo Q menos P. Y ahora, yo les pregunto, ¿de qué forma puedo reescribir la segunda parte? Así, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? O sea, lo único que hice fue escribirlo de forma diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y entonces, por propiedades de valor absoluto, ¿qué puedo hacer? Puedo separarlos porque tengo una multiplicación. Yo les pregunto, ¿cuánto es el valor absoluto de uno, de menos uno? Va a ser uno, ¿verdad? Y entonces esto multiplicado por uno me va a dar lo mismo. Y ahora yo les pregunto, ¿esto de aquí es lo mismo que tengo acá arriba? Sí, ¿verdad? Es completamente igual. Como les digo, son realmente bastante lógicas de verlas. Es más sencillo si lo interpretamos visualizándolo en una gráfica, pero como tal no es para nada complicado. Y ahora, el cuarto tema, o sea, la cuarta condición que digo, a la que hay que tenerla un poco más de cuidado porque es la más complicada, pero yo les digo, ya no se la evalúa como tal, ya no te la van a pedir o sea, realmente no toman este tema en las lecciones, pero ya no te la van a pedir en tu primera semana porque este tema sí, fijo, siempre entra a tu primer taller. Y entonces, o sea, depende también del profesor, porque yo me acuerdo que hubo un profesor que sí me pidió la cuarta demostración, pero hay otros que no te la piden ya. Así que te voy a explicar. Lo que me está diciendo esta cuarta condición es que la distancia entre P y Q va a ser menor o igual a la distancia de P, R más la distancia de R, Q. En otros libros, en esta parte, en vez de R, suelen poner Z. Y ya, pues obviamente P y Q son X y Y. Les digo, eso depende del libro en el que lo estén viendo. Yo lo aprendí de esta forma y me parece un poco más sencilla de explicarlo. A ver, a ver, vamos sencillamente con esto. Supongamos que este es mi punto Q y acá está mi punto P, perdón, y acá está mi punto Q. Desde aquí va a haber una distancia y va a ser la distancia más corta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si por acá se aparece otro punto, un punto R? Yo también puedo llegar a Q, se voy por R y después subo para acá, ¿verdad?
Y de pronto, ¿qué se forma? Un triángulo. Por eso es que esta cuarta forma se conoce como la desigualdad triangular. Y si se dan cuenta, aquí se forma la hipotenusa, que va a ser como tal la parte más corta de, de esta distancia, la distancia más corta va a ser. Pero entonces, acá tengo unos catetos. Y les digo, al final, estos valores van a ser equivalentes, solamente que el de acá va a ser mayor. Y es básicamente lo que me está tratando de decir la cuarta condición. Es como cuando uno quiere llegar de una casa a otra, pero en el camino tienen que pasar viendo al hermano o algún amigo por ahí, y entonces, después de verlo a él, van directo a la casa. Como tal, el destino es el mismo, solamente que cogieron un camino más largo porque tuvieron que desviarse para ir a ver a su amigo. Esa es una forma en la que yo lo entendí cuando lo estudié este tema. Y entonces, ¿cómo se puede hacer la demostración de este, de este teorema? Digo, de esta condición, muy sencillo. Véanlo de esta forma. A ver, ustedes saben, ya les dije que la distancia como tal, lo que me están diciendo es P menos R. O sea, estos dos valores restándose en un valor absoluto. Eso es como tal lo que me está diciendo. Y entonces acá sería así. Así que ahora, entonces acá, cómo se escribiría esto? Así, ¿verdad? ¿Y qué puedo yo hacer? Puedo hacer esto. Y mire, fíjense, esto es se me fue el nombre. Es la conjugada de la suma. Y va a ser muy útil, aquí no tanto, pero cuando vean límites integrales, esto va a ser extremadamente útil. Porque, a ver, se los explico rápidamente. ¿Qué yo tengo que sumar a 5 para que el resultado me dé igual a 5? O sea, ¿qué puedo sumar yo para que esto pase? Cero, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿de qué otra forma puedo escribir un cero? Uno, como uno menos uno. Y el resultado es que, ¿por qué puedo hacer esto? Porque como tal no estoy afectando a la función original, ya que entre comillas le estoy sumando un cero y por eso el resultado va a ser el mismo y es precisamente por eso que puedo hacer esto. Cuando veamos límites e integrales también, aunque integrales no es tan común, esto va a ser sumamente útil y va a haber bastantes casos en los que tendrán que utilizarlo, pero todo a su momento, no nos adelantemos mucho. Ya. Y entonces, ¿qué puedo decir yo después de esto? Estos dos nuevos términos se pueden agrupar, se pueden volver a unir dentro del valor absoluto por la propiedad. Y entonces, ¿ahora qué es lo que sigue? Yo puedo agrupar como me guste. Así que yo puedo agrupar de esta forma. Espérense. Ok, ya. Y aquí yo sencillamente puedo separar y yo les pregunto nuevamente. Esto de aquí, eso no es lo mismo que tengo acá arriba. Sí, ¿verdad? Al fin y al cabo es lo mismo. Ya, como les digo, este cuarto tema, o sea, esta cuarta condición como tal, ya no te la piden. Porque sí, demostrarla cuando te dan funciones de verdad sí es bastante tedioso y sí se expande mucho. Pero no es tan complicada si se la puede analizar visualmente y si la entendemos como tal que está pasando. Yo creo que el ejemplo de que te desvías para ir a ver a tu hermano o a tu amigo antes de llegar a una casa es bastante útil para comprenderlo. Y nada más que añadir, eh, se entendió estas cuatro condiciones y es una vez que se termina de cumplir estas cuatro que podemos decir que esto se cumple y efectivamente nuestra función es un espacio métrico. A ver, ¿se entendió antes de pasar con un ejercicio? Si no entendieron muy bien, tal vez con el ejercicio lo entiendan un poco mejor. ¿Ves? Exacto. Bueno, sin nada más que añadir, entonces vamos a resolver un par de ejercicios. A ver, con los ejercicios, los ejercicios de esto, la verdad, es bastante sencillo, porque este tema como tal es un tema sencillo. La única parte que puede ser complicado o confusa es entender la teoría. Pero realmente
hacer los ejercicios es hasta cierto punto bastante mecánico y realmente no es complicado. De hecho, si te llegan a poner esto en alguna especie de evaluación, es hasta un regalo, que podría decirse. Bueno, este ejercicio es de una tarea y vamos a ver. Nos está pidiendo que determinemos si cada una de nuestras funciones, se dan cuenta, aquí está nuestra función distancia, es una métrica. No nos está preguntando si es un espacio métrico, sino que nos está preguntando si esto cumple con ser una métrica. Y para que sea una métrica, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Las cuatro condiciones que tenemos aquí arriba. Déjenme copiar, pues. A ver, pongámoslo un poco más pequeño. A ver, vamos con el primero. El primero que nos está diciendo. Nos está diciendo que ay, se cambió de color. Nos está diciendo que la distancia de x y y está definida como, está definida como x al cuadrado menos y al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, tenemos que empezar evaluando con nuestra primera condición, que si x y y, está feísimo la y aquí, que si x y y son iguales, entonces el valor va a ser igual a cero. O sea, va a ser mayor que cero, perdón. A ver, entonces aquí hay dos formas de demostrarlo. Y esto también va a depender bastante del profesor que les toque. Hay unos que son más estrictos que otros y otros que son, por ponerlo de forma bonita, más suaves. A ver, la primera forma es haciendo un ejemplo. Yo puedo decir que x es igual a 1 y y es igual a menos 1, ¿correcto? Y entonces simplemente reemplazo menos 3 al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar aquí? Me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado y esto me va a quedar igual a cero. Yo te pregunto, ¿cero como tal es mayor que cero? No, ¿verdad? Entonces ya podemos decir que la respuesta de este primero es que no cumple con una métrica. O sea, la respuesta es no es métrica. La otra forma de demostrarlo es volviendo a hacer lo que hicimos acá arriba. Pero la mayoría de profesores sí te aceptan que hagas esto. Y si te llega a tocar un profesor que no te lo acepta, sino que te va a pedir que hagas de esta forma, está más complicado de hacerlo, pero no debería ser complicado. A ver, se pondría en valor absoluto, se lo elevaría al cuadrado. Igual no se cumpliría. De hecho, este es un ejercicio bastante, o sea, este como tal, el literal A, si se dan cuenta, ya desde el primero no cumplió, que es una métrica. Hay más ejercicios que cumplen con el primero, el segundo, y luego recién por el cuarto incluso, el de la desigualdad triangular, te va a salir que no cumple. Así que recién por el cuarto te va a salir que no es métrica. Pero si se dan cuenta, este de aquí nos salió desde el primero, así que desde ya podemos decir que no es una métrica. Entonces, vamos con el literal B. ¿Qué nos dice el literal B? Nos está diciendo que la distancia entre x y y, esta es otra cosa que les quería comentar, que tengas de x y es el mismo equivalente que tengas de p y q, o sea, son lo mismo, no te asustes porque a veces lo ves diferente, ya les repito que eso depende del libro en el que estén. ¿Qué nos está diciendo? Ahí está diciendo que el valor absoluto de x menos y, todo esto dentro de una raíz cuadrada. Entonces, a ver, vamos con la primera condición. Vamos a hablar con la primera condición, la que nos dice que si son iguales, que si x es igual a y, entonces la distancia entre x y y es mayor que cero. A ver, ¿y cómo se les ocurre demostrar esto? ¿Cómo se les ocurre hacer esta demostración? Pueden asignar valores otra vez y yo pienso que se va a cumplir porque tienes un valor absoluto dentro. Aunque ya miren. La primera condición, más que nada, siempre se va a cumplir por propiedad de valor absoluto. Aquí ya no se cumplió, obviamente, porque pusimos un contraejemplo. Pero en casos más así, podemos decir que se cumple por condición de valor absoluto. Pero igual aquí hay una demostración. Y miren, podemos hacer esto. Tenemos esto. A ver, aquí podemos maniobrar algebraicamente y elevamos los dos al cuadrado. Como sabrán, esto se va a eliminar y 0 al cuadrado no va a cambiar en nada. A ver, y miren, aquí es cuando les digo que se aplica la propiedad de valor absoluto. Si tengo dos elementos que
no son iguales, que recién veo que aquí. Si tengo dos elementos que no son iguales y están dentro de un valor absoluto, eso jamás, jamás te va a dar cero. Jamás. Entonces podemos escribir esto y por ende podemos decir esto. Y podemos decir que cumplió con la primera condición. Sí, se está entendiendo más o menos. O sea, se entendió qué fue lo que hice, por qué es que aquí quité el valor absoluto y seguí con esto. Es una propiedad de valor absoluto lo que se aplica en ese caso. Vamos con nuestra segunda condición. Analizar ahora la segunda condición. ¿Qué nos dice la segunda condición? Ahora sí nos dice que si x y y van a ser iguales, por ende, la distancia que tendremos de x a y, esta vez sí va a ser, esta vez sí va a ser igual a cero. Perdón, ya, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Sí, sí, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Básicamente la demostración sería casi la misma, no habría mucha diferencia. Ya les digo, podemos decir la propiedad de valor absoluto. Si son, no, espera, esta vez son iguales, perdón, me confundí. Esta vez son términos que son iguales, ¿correcto? Entonces, o sea, más fácil es aplicar un ejemplo. Digamos que x es uno y y es igual a uno. ¿Qué nos dará esto? Cero, ¿verdad? Y ya, lo terminamos demostrando. Les digo, lo más sencillo para demostrar este tipo de ejercicios es asignar valores. Sí es válido, aunque mucha gente te va a decir que está mal, pero es válido. Te digo, hay profesores que sí la mayoría te lo van a aceptar. Igual te digo, este tema solo te va a salir en el primer taller, tus primeras tareas, y de ahí, no es que no se lo vuelva a tocar, pero de ahí no es tan relevante. A ver, vamos con la tercera condición. La tercera condición como tal es la de la distancia que es igualitaria. A ver, vamos a ver. La tercera condición nos está diciendo que si la distancia de y y x es equivalente a la distancia de y y x. Sí, de y y x. Ok. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? De esta forma, ¿correcto? Y entonces, aquí podemos hacer la misma demostración que incluso hicimos acá arriba, cuando demostramos el teorema. Si es que no quieren aplicar, este, si es que no quieren asignar de valores. La verdad es que esta forma de resolverlo de forma demostrándolo, no la suelo aplicar mucho. Para mí es más sencillo asignar valores de una y ahí ya sale de forma mucho más rápida y hasta más sencilla. Pero es que como tal, esta acá sería la forma, entre comillas, correcta. Y se dan cuenta que son el mismo equivalente. Y ahora, ¿qué hacemos si asignamos los valores? Ya, pongamos que x es 2 y y es igual a uno. Entonces nos está diciendo que esto va a ser igual, perdón, esto nos va a hacer lo mismo que si tuviéramos esto, uno menos 2. Entonces 2 menos uno, ¿cuánto es igual? Es igual a valor absoluto de uno. Y uno menos 2 va a ser igual a valor absoluto de menos uno. Valor absoluto de uno es uno. Valor absoluto de menos uno también es uno. Entonces demostramos que se cumplió. Entonces, por lo tal, ya estamos viendo que se cumple las primeras tres propiedades de literal B. Ojo, estamos en literal B, porque literal A, el primer literal ya no se cumplió. Y entonces, básicamente algunos profesores te van a decir que hasta aquí lo puedes dejar y ya podemos dar como respuesta que esta función sí es métrica, el literal B. De hecho, algo bastante común es que si ya estás viendo que en la propia función te están dando un valor absoluto, ya puedes decir prácticamente que sí va a ser métrica, pero no siempre se va a cumplir, porque tenemos el literal C, que es otro ejemplo en el que también tenemos valor absoluto, pero ¿qué pasa en literal C? Vamos a resolver ahorita. Pongamos aquí la respuesta que dice.
sí es métrica. Ahora vamos con literal C. ¿Qué nos está diciendo literal C? Nos está dando que la distancia de x y y está definida de esta forma. De valor absoluto de x al cuadrado menos y al cuadrado. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo como tal? ¿Cuál quieren hacer? ¿Aplicándole valores o...? Aunque al ojo te das cuenta que mm, esto no puede darte este cero, así que... Ya, bueno. Hagámoslo de la forma formal. Pero la primera condición lo que me dice es que la distancia entre d y x tiene que ser mayor que cero. Si son términos, siempre y cuando no sean iguales. Y entonces, entonces hagamos esto. Este ejemplo es el que más sirve para destrozar esto, el primer teorema, la primera condición sobre todo. Entonces ya, a ver, x es igual a 1 menos 1 al cuadrado. Y al ojo esto nos va a dar valor absoluto de cero. Y ya nos damos cuenta que cero no es igual a cero. O sea, cero no es mayor que cero. No cumple. Por lo tanto, ya como no cumplió la primera condición, ya podemos decir que esto no es una métrica. ¿Ya sé? ¿Por qué no es una métrica? Porque sencillamente no cumplió desde la primera condición, así que ya no es necesario analizar las demás. En cambio, si ya te cumple la primera, analizas la segunda, luego vas a la tercera. Y la cuerda como tal, eso va a depender bastante de tu profesor cuando te lo explique. Si te la va a evaluar o no te la van a evaluar. Cuando yo vi, todavía la evaluaban, pero me enteré que en el pago anterior ya no la están evaluando. No sé si en este pago que vaya a venir ahora la van a volver a evaluar. Ojalá que no, porque la verdad es que sí es mucho más sencillo si no la evalúan. Bueno, vamos al último literal, que es el literal D. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está poniendo la función escalón de x menos 2y. Estos símbolos que tienen aquí, estos corchetes, se llaman función escalón. Vamos allá. A ver, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la distancia de x y y está definida en x menos 2y dentro de una función escalón. Entonces, vamos con la primera condición, que tiene que cumplirse para que sea una métrica. Que la distancia de x y y tiene que ser mayor que cero si es que x y y no son valores iguales. La forma más sencilla es aplicando valores. Pongamos estos valores, x es 1 y y es 3. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazarlo. A ver, yo les pregunto, si este resultado que nos dio es mayor que cero. No, no cumple. Entonces, por ende, como no nos salió desde la primera condición, ya directamente decimos que esto no es una métrica. Y aquí recién terminamos con este literal, o sea, con este ejercicio. ¿Qué les pareció? Es bastante sencillo, si se dan cuenta, no tiene realmente un nivel de complejidad para nada alto y es hasta cierto punto bastante mecánico, porque como tal solamente es evaluar esos puntos y ya. Pero les digo algo, no todos los ejercicios como tal son muy sencillos, que digamos. Por ejemplo, déjenme poner un ejercicio que a mí me tocó en un taller cuando vi esta materia, en el que pasaba algo bastante curioso, este ejercicio. A ver, este yo creo que es un ejercicio un poco más complejo, pero no sigue siendo complicado. Lo que pasa con este ejercicio es que este ejercicio
no es espacio métrico de respuesta, pero en este caso no salía hasta la cuarta condición. Entonces uno iba confiado diciendo que, ah, sí, esto es espacio métrico, ya todo está fácil. Pero ¿qué pasaba? Llegabas a la cuarta condición y ahí recién te dabas cuenta que esto no iba a cumplirse. ¿Quieren hacerlo? Espérense. Ah, espérense un momentito. Espérense. Me cayó. Mucho. Bueno, ya, vamos a hacer este ejercicio de aquí. A ver. Entonces vamos con la primera condición. Este ya es de un taller, o sea, por eso es que este ya es un poco más largo, por así decirlo. Pero como tal, ya les digo, los ejercicios de este tema de espacios métricos no son de gran complejidad. A ver, eso sí, ya. Primera condición nos dice que si x y y no son iguales, la distancia entre estos dos va a ser mayor que cero. Entonces ya, de una, ¿no? O sea, está diciendo que x está definido en los reales menos el valor que cero, porque obviamente si tenemos x cero nos queda una indeterminación. De hecho, justamente esto se parece un poco a la pregunta que les pasé por WhatsApp, si se dan cuenta, solamente que aquí ya me está definiendo. Entonces aquí sí, aquí ya está con la condición que les dije, que en la pregunta que les pasé no había ninguna condición, por eso es que era falso. Ya bueno, vamos de una. A ver, así, rápidamente podemos asignar valores. Podemos decir que x vale 1 y que y vale 2. Y por ende nos va a pasar esto, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? No, esto ¿cuánto queda? Queda un medio, ¿verdad? Y valor absoluto de un medio. Y les pregunto, ¿un medio es mayor que cero? Sí, ¿verdad? Entonces sí cumple. ¿Qué nos dice la segunda condición? La segunda condición, ya se la saben, es cuando x y y sí son iguales, la distancia entre x y y, esta vez tiene que ser igual a cero. Así, súper rápido, súper rápido, hagamos que vale lo mismo. Cojamos, o sea, les recomiendo que cuando vayan a asignar valores, que lo quieran resolver de esa forma, porque obviamente esto también se puede demostrar con la demostración formal que les puse acá arriba. También lo pueden resolver de esta forma, pero o sea, es más sencillo si asignamos valores. Y les recomiendo que nunca escojan valores como tal muy grandes, siempre cojan números bastante pequeños que sean simples de maniobrar y de utilizar. Entonces ya, si aquí tenemos lo mismo, ya sabemos que esto sí va a ser igual a cero. Así que por ende, también cumple. Ya. Vamos a la tercera condición. ¿Qué nos decía la tercera condición? Era la de la igualdad, ¿verdad? La tercera condición en cambio nos decía que la distancia de x y y va a ser equivalente a la distancia de y igual, coma x. ¿Cómo podemos expresar eso aquí? Bueno, otra vez que ya les dije, podemos asignar valores o lo pueden hacer de la forma formal. Ustedes eligen, aunque bueno, les repito que también va a depender del profesor. El profesor que yo tuve sí me permitía asignar valores y bueno, resolvámoslo de esa forma. X2 y y igual a 1. Entonces tengo 1/2 menos 1/1, que es el mismo equivalente que si tuviera 1/1 menos 1/2. Ya pues, ¿esto cuánto me quedaría? Esto, si no me equivoco, un, un medio menos uno, si no me equivoco, quedaba un medio también, ¿verdad? Bueno, menos un medio quedaba. Y uno menos un medio, si no me equivoco, eso es un medio. Ya bueno, valor absoluto de menos un medio mismo, igual que un medio. Estamos viendo que sí cumple. Pero, ¿qué pasa si nos insisten y nos jodían que lo resolvamos de la forma formal? Sencillo. O sea, miren, la tercera de hecho yo creo que es la más sencilla de mostrar de forma formal, porque simplemente usamos nuevamente la aplicación que les dije aquí arriba. No, que X.
No, no, es que el ejercicio me está poniendo PIX, perdón. PIQ, PIQ, sí, el ejercicio me lo está poniendo. Ya, pues aquí que hacíamos, ya creo que se sabe en este paso de memoria. Le quitábamos el -1 como, y lo reescribíamos de otra forma. Y de ahí ya todo el proceso es el mismo y a la final pues nos quedaría de la misma forma. Y ya, bueno, esto es como, lo hice súper rápido, salté un par de pasos, pero bueno, es para que vean que también se puede hacer de la forma formal. No me gusta decirlo porque se siente que estoy repitiendo lo mismo, pero ya. Entonces, como tal, si este problema lo evaluaban, aquí ya quedaba y aquí ya podríamos decir que cumple, ya podemos decir que esto es un espacio métrico. ¿Qué les parece este ejercicio? Si se dan cuenta que es un tema realmente sencillo, como les dije, lo único realmente complejo como tal estaba en entender qué es lo que estaba pasando, el producto cartesiano y la distancia. Pero ahí como tal resolver los ejercicios y qué es lo que al final te van a evaluar, no es complicado, es bastante mecánico. Y bueno, y de hecho, este tema, como les digo, solo lo ven la primera semana. Mm, Y ya, a ver, tengo más ejercicios acá. Estos en cambio son de la tarea del pago anterior. Vamos acá. Aquí está. A ver. Califique las proposiciones que están aquí como si fueran verdadero o falso. A ver, qué nos está diciendo el literal A? Nos está diciendo que si X y D, o sea, el producto, si se encuentra un espacio métrico, en cambio, es un espacio métrico, entonces todos los elementos de P y Q que pertenecen a X, o sea, al espacio de los reales, la distancia de P y Q va a ser mayor que cero siempre y cuando P y Q sean iguales. Entonces, básicamente, entonces, vamos allá. A ver, vamos a analizar el literal. Ay, no, no se puso, no se puso rojo. ¿Qué pasó? Ven, se me volvió el lápiz. A ver, vamos a analizar lo que nos está tratando de decir el literal A. A ver, nos está diciendo que siempre que pase esto, que la distancia entre P y Q sea mayor que cero, entonces siempre va a ser equivalente que P y Q van a ser iguales. O sea, a ver, ustedes pasaron el pre, así que se acuerdan que se acuerdan de la tautología de verdad. El primer tema que se ve en el pre. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para demostrar esto? Básicamente lo que nos está diciendo es que si esto se cumple, entonces siempre se van a cumplir estos dos al mismo tiempo. Y bueno, en los ejercicios, incluso creo que en el ejercicio que hicimos acá arriba ya se demuestra que no siempre va a pasar. O sea, básicamente, en palabras sencillas, lo que nos está diciendo es que siempre se va a cumplir la primera condición. Incluso acá arriba ya puse un ejercicio en el que no se está demostrando la primera condición. Aquí, este aquí, ¿sí ven? Aquí mismo ya no se está demostrando. Así que entonces, por ende, si ya estamos entendiendo lo que nos está tratando de decir, al ojo podemos decir que esto es falso, pero igual tenemos que demostrarlo. Y aquí viene la parte chévere de cálculo de una variable. Y algo que durante el primer semestre, sobre todo, les va a hacer, primer parcial que digo, les va a servir mucho, que se llama contraejemplo. Yo puedo poner un contraejemplo para demostrar que esto no es falso, un contraejemplo en el que no se cumpla. Y sin ir rebuscando mucho, vamos a un contraejemplo bastante sencillo. ¿Qué se les ocurre? O sea, ustedes tienen que pensar ahorita en un caso en el que esto de aquí no se vaya a cumplir. Es básicamente lo que tú estás diciendo que vas a hacer al escribir que vas a dar un contraejemplo. Mira, incluso puedes usar el mismo caso que hicimos acá arriba, que estaba aquí en este aquí. Puedes usar este y va a ser un contraejemplo válido porque estás demostrando que no se va a cumplir. Pero mejor inventemos nosotros ahorita, a ver, ¿qué otro puede servir para demostrar que esto no se va a cumplir como tal? Podemos poner incluso la propia definición. Eso de aquí. Pero con una condición, que P es igual a Q. O sea, lo mismo que nos está diciendo aquí arriba. No son iguales, ¿verdad? Son equivalentes.
Y entonces, entonces puedo escribir esto de esta forma, ¿correcto? Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Cero. Y ya, ya les digo que cero no es mayor que cero. Así que entonces, ¿qué podemos decir? Que esto es falso. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió, gente? Ahora vamos con literal B. ¿Qué nos está diciendo literal B? Vamos a analizar qué nos está diciendo literal B. Literal B en cambio nos está diciendo que si, a ver, si si el espacio métrico de X y D es un espacio métrico para la redundancia, entonces todos los elementos de P y X que pertenecen al conjunto X del- de la distancia de P y Q son iguales que cero siempre y cuando que P y Q no sean iguales. Yo creo que al ojo también nos podemos dar cuenta que esto es falso, pero igual vamos a demostrar por qué es falso. A ver, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que de la distancia de P, Q, ay, por qué pongo corchetes? La distancia de P, Q es igual a cero, siempre que P y Q no sean iguales. Es básicamente lo que nos está preguntando o lo que está diciendo esto de aquí. Y entonces, ¿qué puedo decir yo? Te puedo decirte, te puedo refutar esto poniéndote un contraejemplo. O sea, solo por si acaso, ustedes sí tienen que escribir la palabra contraejemplo al momento que vayan a resolver esto. Eh, este, qué parte no entendiste, Richard? Puedes prender el micrófono. ¿Qué parte para decirla otra vez? La demostración del primero. O sea, ¿te refieres pero de este ejercicio? ¿Del ejercicio ahorita o del anterior? Ya, ahorita, ya, mira, ya, no te preocupes, te la vuelvo a explicar. A ver, a ver, tienes que leer y entender qué es lo que te está tratando de decir. ¿Te acuerdas que en el a lo que vieron tautología de verdad, qué significaba esta flecha? Que esto va a ser verdad y esto va a ser verdad, entonces creo, qué bobo. Esto va a ser verdad. Pero ¿qué pasa si uno de los dos ya no era verdad? Entonces era falso, ¿correcto? Entonces, para que esto sea verdadero, ambas tienen que cumplirse. Pero nosotros, o sea, nosotros sabemos que para que, a ver, espera, ya. Nosotros sabemos que sabemos interpretar esto. Nos está diciendo que la distancia de P y Q va a ser mayor que cero, pero solamente siempre y cuando P y Q son iguales. Y es que ya te das cuenta que P y Q, a ver, mira, pongamos valores para hacerlo más sencillo. Pongamos que P es igual a uno y Q es igual a uno, porque te digo, siempre que vas a demostrar con valores, es más sencillo usar valores pequeños. Porque ese literal nos está diciendo que P y Q tienen que ser iguales. Es lo que lo que nos están dando como condición. Y entonces nos están diciendo que la distancia entre estos, ay, un 6 puse ahí, que la distancia entre estos va a ser mayor que cero siempre y cuando que sean iguales. Incluso si lo interpretamos, incluso si lo vemos en la gráfica, te das cuenta que es falso porque no va a ser mayor que cero si estás en el mismo punto. Entonces, a ver. Esto es el mismo equivalente a tener esto. Y si reemplazamos los valores, ¿qué nos queda? Ya, y cero no es mayor que cero. Eso es un error bastante común, de hecho. No, o sea, no es lo mismo que si tuviera esto. Aquí sí estaría correcto, porque cero es mayor o igual que cero. Aquí sí estaría correcto decirlo. Pero en este caso, en la primera condición, no tenemos mayor o igual, sino que directamente solo tenemos el mayor. Así que por eso estamos demostrando que esto no cumple y por lo tanto podemos decir que es falso. Pusimos un contraejemplo. O sea, yo lo hice de esta forma porque es una demostración la que, como por así decirlo, más le gusta a los profesores. Pero hacer esto de acá de asignar valores, ya les digo, también es bastante válido. Y deberían hacérselo valer. Es muy raro que un profesor, a menos que sea muy estricto, te diga que hacer esto no está bien. Sí está bien, porque al final del día lo estás demostrando. Estás poniendo un contraejemplo y en el contraejemplo tú puedes hacer esto, porque es un caso en el que está pasando, porque te está diciendo que todos los elementos de Pi y X pertenecen al conjunto X. ¿Y qué es el conjunto X? Son los elementos reales.
Y dentro de los números reales están los valores que tú estás escogiendo, están los números enteros. En este caso yo cogí uno y uno, que pertenecen a los reales y por ende también que pertenece, a- cumple que pertenece al conjunto de X. No sé si ahora sí lo entendiste un poco más, si lo dije muy rápido tal vez. Ah, ok. Y es exactamente lo mismo que pasa en el segundo caso. Ahorita nos está diciendo que esto va a ser igual a cero siempre que sean iguales. Y si se dan cuenta, por lógica ya sabemos que si son iguales, si no son iguales, perdón, no puede ser igual a cero, o sea, o no necesariamente. Esa, de hecho, si les toca con el profesor Cristian Hernández, esa se va a convertir en su frase favorita durante todo el semestre, la no necesariamente. Porque créanme que Cristian se las va a repetir, creo que todo el semestre, y al final del día se va a terminar convirtiendo en una frase favorita. A ver, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Para no complicarnos, asignemos valores, para no hacer de nuevo la demostración de arriba. Asignemos valores diferentes. A ver, P1 y digamos que Q es 2. ¿Que puedo hacerlo? ¿Por qué? Porque uno y 2 están dentro del conjunto de los reales. O sea, estoy cumpliendo esto al asignar esos valores. Ya. Y entonces, muy sencillo. Digamos esto, P menos Q igual a cero. Y entonces uno menos 2 igual a cero. Uno menos 2 es menos uno. Valor absoluto de menos uno es igual a uno. Y uno no es igual que cero. Entonces no se cumple y por ende podemos decir que es falso. Siempre que yo escribía falso o decía o salía a demostrar a la pizarra de que esto es falso, me acordaba se han visto ese meme de el precio de la historia que le dice, no lo sé, Rick, parece falso. Ya. Y bueno, como tal, esos son los ejercicios de espacios métricos. Realmente, si se dan cuenta, no son muy complicados. No sé si quieren hacer uno más. Tengo aquí un ejercicio, unos par de ejercicios más que podemos hacer si quieren. Aquí, bueno, ya, hagamos uno más y ese creo que sería ya todo para cerrar espacios métricos. Y en la siguiente clase como tal ya empezaríamos con lo que son las nociones topológicas. Que ese es un tema también bastante mecánico, igual que espacios métricos, pero lo complicado está en entender la parte teórica otra vez. A ver, vamos a estar acá. Nos está diciendo esto. Dada la métrica de o sea, este producto cartesiano otra vez, definida porque todos los valores de x, y pertenecen a los reales, esta vez ya no nos están poniendo, esta vez ya lo están escribiendo de otra forma, ya están diciendo directamente aquí los reales, ya no están poniendo otra vez x, definida de la siguiente forma. Verifique que cumple con estas propiedades, la simetría y identidad. ¿Cuál es la propiedad o sea, cuál es la propiedad de identidad? La propiedad de identidad se refiere a la que a la que cuando me dicen que X y Y son iguales. Esa es la de identidad. Si me piden que demuestre eso, básicamente me están pidiendo que demuestre esa propiedad. Entonces, que si D y X son iguales, entonces esto va a ser igual a cero. Eso es lo que me está diciendo la propiedad de identidad. Ya. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Muy sencillo. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que D y X es igual al valor absoluto de Euler a la X menos Euler a la Y. Y a ver, pero ¿qué me está pidiendo la identidad de simetría? Me está pidiendo que esto sea igual a esto. Entonces, si ambos son equivalentes, ¿de qué otra forma puedo escribir esto? Así. Porque al final del día son lo mismo de acuerdo a la identidad de propiedad. Tienen que cumplirse. Entonces, ¿de qué otra forma puedo escribirlo? Así. A ver, ya. Y independientemente cuál sea el valor de X, nos damos cuenta que tenemos lo mismo. Así que si tenemos lo mismo, esto va a ser cero. El valor absoluto de cero sí es cero. Así que, ¿cuál podemos decir que es la respuesta? Sí cumple con la propiedad de identidad. ¿Correcto? Ahora ¿cuál nos pide la segunda? La propiedad de simetría. ¿Cuál es la propiedad de simetría? La propiedad de simetría, esta creo que sí se las dije con el nombre, es mi favorita de hecho de las tres, y es la que dice que son equivalentes. Se llama propiedad de simetría o propiedad
de equivalencia, creo que era, que es cuando se cumple que la distancia de x y y es igual a la distancia de y x. Este ya queda muy demostrado. Entonces vamos a demostrarlo otra vez, pero esta vez con la función que nos están poniendo ahorita, que es la siguiente. Básicamente lo que me están diciendo es que esto es igual a esto, o sea, que son lo mismo. Y ya, o sea, creo que he hecho tres ejercicios, si no sé, creo que sí, tres, en los que ya he demostrado cómo es que esto siempre se cumple. O sea, no como que siempre se cumple, sino que ya he demostrado cómo puedo demostrar que esto se cumple. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Poniendo aquí el menos uno, o sea, reescribiéndolo de otra forma, ¿verdad? Nuevamente se dan cuenta que estos al final son lo mismo, solamente lo reescribí de una nueva manera. Y tenemos la propiedad de valor absoluto que nos dice esto, que esto es equivalente a esto. ¿Y qué pasó? Que esto es equivalente a esto. Y eso es lo que se aplica aquí, ¿correcto? Entonces el valor absoluto de menos uno es uno. Y si multiplicamos uno por esto de acá, nos quedará exactamente lo mismo. Y ya, pues queda demostrado que estos dos son lo mismo. Por ende, ¿qué podemos decir? Que sí cumple. Entonces acabamos de demostrar que la métrica que nos están dando en este literal sí cumple con ambas propiedades de identidad y de simetría. Se dan cuenta que realmente este tema es sumamente sencillo. Si se dan cuenta, no es un tema para nada complejo, es un tema que ya reitero y repito, lo difícil está realmente si te hacen preguntas teóricas, que sí conozco profesores que les encanta preguntar teoría, pero yo pienso también para pasar la materia de cálculo de una variable, con que entiendas cómo resolver un ejercicio y lo puedas resolver, pienso que vas a estar más que bien durante todo el semestre, a menos que te toque un profesor que te evalúe la teoría, que la verdad es que son muy pocos y ojalá no les toquen alguno de esos. Y bueno, ¿les parece si dejamos la clase hasta aquí para ya el miércoles dar opciones topológicas y la siguiente semana empezar con lo que son los límites, que ya es un tema más chévere y es un tema que sí es más práctico? También tiene teoría detrás, pero es más práctico. Vamos acá.